Hola, buenas tardes a todos. Estamos a miércoles 22 de abril y voy a seguir explicando la segunda parte de estas transparencias correspondientes a PLSQL, ¿vale? La semana pasada estuvimos viendo procedimientos, funciones, variables, estuvimos haciendo unos ejercicios muy sencillitos para ya empezar a entrar en materia con el tema. Y hoy vamos a explicar dos conceptos, cursores y excepciones, ¿vale? Vamos a explicar esos dos conceptos, vamos a ver algún ejemplo y después os enviaré de alguna forma, porque el aula virtual no está funcionando y no se le espera próximamente. Ya esta mañana se lo comentaba a los compañeros que se conectaron a la videollamada. Y entonces ya buscaré la forma de subirlo, si en el canal de YouTube, ponerlo después de esta aplicación, pasárselo a algún compañero por email, ya veremos, ¿vale? Ahora mismo no es un gran problema eso, ¿vale? Hay muchas formas. Bien, vamos a empezar hablando de los cursores. Básicamente, un cursor se puede definir como un área de memoria donde vamos a almacenar datos que sacamos de la base de datos, ¿vale? Bien, para que os hagáis una idea, un cursor es similar a lo que conocemos como un array en programación, ¿vale? Una estructura donde yo puedo almacenar varios datos, ¿vale? En este caso hay dos tipos de cursores, los que hemos estado utilizando hasta el momento, que se conocen con el nombre de implícito, y que son las consultas que devuelven una sola fila. Como devuelven una sola fila, es un cursor de un elemento y entonces no hace falta ni definirlo ni nada, simplemente trabajamos directamente con las variables, como hemos hecho hasta el momento, ¿vale? Y ahora llegan los que nosotros vamos a aprender a desarrollar, que son los explícitos, que son aquellos que van a almacenar todos los datos que devuelve una consulta select de más de una fila. Y eso ya sí que lo tenemos que declarar y tenemos que trabajar con ellos, ¿vale? Os voy a enseñar cómo trabajar con ellos, los distintos pasos que hay que seguir. Perdona, voy a poner esto a pantalla completa, ¿vale? Bien, entonces los cursores implícitos, como hemos comentado anteriormente, son aquellos donde estamos utilizando un select de una sola fila, ¿vale? Si no devuelve, si ese select de una sola fila no devuelve ninguna fila o devuelve más de una, se origina un error. Y esos errores lo controlamos en la zona station mediante los manejadores noDataFound y toManyRows. Ya estamos hablando de las excepciones. Después, más adelante, la trabajaremos en profundidad, pero ya que estamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cursores implícitos, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, como os he dicho, ¿vale? Por ejemplo, sobre la tabla que veíamos de según asignaturas, vamos a declarar, vamos a hacer un bloque anónimo, ¿vale? Declaramos una variable, la llamamos vNone y es del tipo C1 asignaturas punto nombre asi porcentaje type, ¿vale? Bien. Y ahora en el begin hacemos lo siguiente, seleccionamos nombre asi, lo metemos en vNone de la tabla C1 asignaturas, donde row_none es igual, bueno, row_none no, vamos a poner donde el código de la asignatura, que creo que era, vamos a verlo, se me ha quedado esto bloqueado, ¿no? Vale, código asignatura, igual, vamos a ponerle uno que exista, pero claro, para eso tengo que acceder a los datos y me está dando esto problemas, no sé por qué. Bueno, bien, end, ¿vale? Vamos a ejecutar esto. Se ha quedado esto, parece que pillado. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrarlo. Bien, entonces si ejecutamos esto, ¿vale? Aquí tenemos DHC, que es el nombre de la asignatura correspondiente a este código. Si ahora yo aquí le pongo otro código que no exista, por ejemplo este que me acabo de inventar, si yo ejecuto esto, me da un error. ¿Y qué es lo que me dice el error?
error no data found. Esto es una excepción, ¿veis? Después lo veremos, ¿vale? Pero básicamente lo que nos dice es que no hay datos correspondientes a esta consulta, ¿vale? Entonces esto nos da un error. Y ahora, si yo pongo aquí, omito el where, estaría seleccionando todas las asignaturas, intentando meter todas las asignaturas en una variable. Esto nos va a dar también un error, que nos dice que se recuperan más filas, ¿vale?, de lo que se puede recuperar en una variable, ¿vale? Entonces, para esto es lo que necesitamos los cursores, ¿vale? Y es lo que vamos a ir viendo. Bien. Entonces, como os decía anteriormente, nos vamos a ocupar de las sentencias DML de más de una fila, que la vamos a procesar mediante cursores, ¿vale? ¿Cómo se declara un cursor? Pues básicamente con la palabra reservada cursor, el nombre que yo le quiera dar a ese cursor, igual que le damos nombre a los variables, le damos nombre a los cursores, y la sentencia select, pero en este caso sin into. ¿Por qué? Porque no lo vamos a meter en una variable, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de declaración del cursor, ¿vale? En este caso estamos declarando el cursor mCursor is, selecciono el número de empleado y el nombre de empleado de la tabla empleado donde el departamento es 30, ¿vale? Entonces, en esta estructura, en mCursor, yo voy a tener una especie de array con tantos elementos como empleado haya en el departamento 30 y para cada elemento almaceno dos datos, el número del empleado y el nombre del empleado, ¿vale? Esa es la idea. Vamos a ir viendo más cositas. Ahora bien, cuando voy a trabajar con cursores hay que seguir 4 pasos. Declarar el cursor, que ya lo hemos visto, abrir el cursor, que lo vamos a ver ahora, recuperar las filas del cursor y cerrar el cursor. Bien, al abrir el cursor es cuando realmente se ejecuta la consulta, es decir, yo la declaro aquí, ¿vale? Pero aquí no se ejecuta esto hasta que yo no abro el cursor, ¿vale? Si la consulta no devuelve ninguna fila, en este caso no se produce ninguna exception, no es como los cursores implícitos. Si yo declaro un cursor y abro el cursor mediante open, no se produce una excepción, ¿vale? Tenemos que utilizar los atributos del cursor que veremos a continuación para comprobar los resultados obtenidos tras una recuperación. Es decir, si yo tengo 7 resultados, ¿vale? Yo tengo que pasar de uno a otro. Tendré que ir primero al primer resultado y procesarlo, al segundo resultado y procesarlo, al tercer resultado y procesarlo, así sucesivamente. Estaréis pensando que eso es como los bucles que veíamos en programación. Pues efectivamente. ¿Cuál será la condición? Bueno, mientras que encuentre resultados en el cursor, voy procesando cada fila, ¿vale? Ahora veremos cómo. Y la sentencia para abrir el cursor es open y el nombre del cursor, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cómo recuperamos datos del cursor? De la siguiente forma, mediante la instrucción fetch into. Yo pongo fetch, nombre del cursor, into, y dónde quiero meter los datos de las filas en cada una de las variables. Anteriormente, lo pongo para que lo veáis, veíamos que aquí teníamos dos datos, ¿no? Recuperábamos el número de empleado y el nombre del empleado, de 7 empleados, ¿no? Pues entonces, para cada fila voy a tener que hacer un fetch into y meter esos dos datos de cada fila en dos variables o en un registro, como veíamos con el routetype, ¿vale? Veremos las dos formas en esta explicación. Bien, entonces con eso lo que hacemos es recuperar la fila actual e introducir los valores en las variables de salida. Y lo que hacemos es que se apunte a la siguiente fila. Es decir, si hago otro fetch, recuperará la siguiente fila, ¿vale? Es importante incluir el mismo número de variables. Esto quiere decir que si el cursor selecciona 3 datos, tengo que tener 3 variables, si no eso nos va a dar error, ¿vale? Y relacionar posicionalmente variables y columnas. Si el cursor tenía definido número de empleado y nombre de empleado, aquí tengo que poner la variable correspondiente al número de empleado y la variable correspondiente al nombre del empleado, ¿vale? Y evidentemente tengo que comprobar que el cursor tenga filas, si no estaría metiendo valores nulos en las variables, ¿vale? Ese sería el tercer paso. Esto evidentemente se complementa con un bucle, ya lo veremos. Y el último paso es cerrar el cursor mediante la palabra reservada close y el nombre del cursor. Importante cerrarlo, si no, vuestros programas os pueden dar errores, ¿vale? Eso sirve para desactivar el cursor y liberar la memoria reservada, ¿vale? Si yo necesito recuperar más datos del cursor, pues lo vuelvo a abrir, ¿de acuerdo? Una vez que se cierra el cursor, no se pueden recuperar datos. Bien,
aquí tenemos un primer ejemplo que vamos a hacer ahora paso a paso en SQL Developer, ¿de acuerdo? En este caso, lo que voy a hacer es imprimir por pantalla el código y el nombre de todas las asignaturas que tengo almacenado en la tabla C1 asignaturas, ¿vale? Bien, nos vamos para SQL Developer y voy a hacer lo siguiente. Voy a borrarlo todo. Vamos paso a paso, ¿vale? Pongo declare y ahora pongo vcode c1 asignaturas.codeasig porcentaje type, ¿vale? Eso para almacenar el código del asignatorio. Y vnon c1 asignaturas.nonasig porcentaje type. Bien, y ahora un cursor, ¿vale? Cursor casig is y la sentencia se le va a hacer select code asig non asig from C1 asignaturas. Es decir, en el cursor voy a almacenar el código y el nombre de todas las asignaturas. Ahora bien, mediante el open abro el cursor. Hasta que no abro el cursor no se ejecuta la consulta. Una vez que se ejecuta la consulta, voy a tener un puntero, como una referencia a la primera tabla, ¿vale? Para recuperar la primera fila, no la primera tabla, perdón. Hago un fetch del cursor y voy a introducir en las variables vcode y vnon los valores del código y el nombre de la primera fila, ¿vale? Y ahora hago un bucle que va a ser el siguiente. Mientras que se encuentren filas, atributo found que veremos a continuación, ¿vale? Mientras que se encuentren filas en el cursor, imprímeme por pantalla el valor del código, un guión, ¿vale? Y el valor del nombre, ¿vale? Y, importante que no se olvide, porque si no entráis en un bucle infinito, recupérame la siguiente fila. Perdón. Cierro el bucle, el loop, ¿vale? Cierro el cursor, importante, c-asig, ¿vale? End. Yo, por ejemplo, igual que a la variable le pongo la v delante al nombre, a los cursores le pongo la c, ¿vale? Para orientarme mejor, ¿de acuerdo? Bueno, ejecutamos esto. Uy. A ver qué error me está dando. Non-asig. Que no existe non-asig porque es nombre asig, ¿vale? Aquí es nombre asig y aquí nombre asig, ¿vale? Ejecutamos. Y a ver ahora. Aquí lo tenemos, ¿veis? Todos los códigos de las asignaturas y sus nombres, ¿veis? ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy tonto porque esto con una simple consulta select lo podríamos sacar. Pero si queremos hacer informes y demás, lo mismo lo tenemos que hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Para que os vayáis adaptando. Estos son ejemplos muy sencillos, ¿vale? Ya en los ejercicios veremos otras cositas más complejas que solo podéis hacer de esta forma, ¿vale? Bien, ¿se ha entendido el concepto de cursor? Bien, pues vamos a seguir, ¿vale? Los atributos de los cursores, hemos visto el found, ¿no? Que nos sirve, que nos devuelve true si hay todavía filas en el cursor y false si no encuentra filas. Isopen te devuelve true si el cursor está abierto. Not found es el contrario de found, te devuelve true si no se han encontrado filas. Y raw count te va a devolver el número de filas que se han recuperado hasta ese momento, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cursor con variable de registro? Pues mirad, el mismo ejemplo, pero en este caso, en lugar de tener dos variables, tengo un registro de toda la tabla casig, ¿vale? Es decir, yo lo que voy a hacer es meter de casig, no del cursor. Es decir, yo en esta variable tengo código asignatura y nombre asignatura, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo en SQL Developer, ¿vale? Mirad, voy a cambiar lo siguiente. Quito las dos variables, defino mi cursor y ahora defino una variable, registro cursor, que va a ser del tipo de cursor row type. Es decir, como el cursor me devuelve
dos campos de la tabla según asignaturas, este registro va a tener dos campos, ¿vale? Seguimos, begin, abro el cursor y aquí voy a meter, en lugar de meterlo en las variables, lo meto en el registro, ¿vale? Y ahora, igual, mientras encuentra filas en el cursor, en lugar de imprimir las dos variables, imprimo los campos del registro, que serían code ASIC y nombre ASIC, ¿vale? Bien. Y aquí igual tengo que meterlo en la variable del cursor. Bien. Voy a ejecutar. Y si os fijáis, el mismo resultado que anteriormente, ¿vale? Es el mismo ejercicio, uno hecho con variables y otro con registros, ¿vale? Pero es el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Bueno, espero que se entienda, si no, me preguntáis, ¿vale? Seguimos, una forma aún más sencilla de trabajar con los cursores. Mirad, con un bucle for. Con un bucle for nos ahorramos tener que abrir el cursor, recoger las filas con el fetch into y cerrar el cursor. Es muy cómodo, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo, ¿vale? Mirad. Fijaros todo lo que nos ahorramos. Nos ahorramos las variables o las variables de registro. Nos ahorramos abrir el cursor. Nos ahorramos el fetch. Voy a quitar el fetch de aquí, ¿vale? Y nos ahorramos cerrar el cursor. Y simplemente poniendo aquí for, una variable que nos va a servir para ir por todas las filas, ¿vale? Le ponemos vrec in seasic, ¿vale? Explico de nuevo. Esta variable recorre todas las filas y seasic es el cursor, de tal forma que si yo aquí pongo vrec.codeasic y vrec.nombreasic, ¿vale? Accedo a los campos de la fila que se está procesando. Mirad. ¿Vale? Otra vez el mismo resultado. Como veis, es la forma más sencilla de trabajar con cursores, ¿vale? Porque te ahorras el abrir el cursor, recoger los valores con el fetch into y cerrarlo, ¿vale? Con lo cual, esta es la forma más sencilla de trabajar con cursores, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos, ¿no? Cursores parametrizados. Mirad. Podemos utilizar cursores a los cuales le vamos especificando valores para los parámetros en el momento de abrirlos, ¿vale? Por ejemplo, aquí este ejemplo está hecho sobre la tabla C1 profesores y lo que hacemos es lo siguiente. Definimos una variable non donde voy a almacenar el nombre de los profesores, ¿veis? Y después un cursor parametrizado que se llama cprof y que recibe la especialidad. ¿Vale? Recibe la especialidad de tal forma que yo voy a seleccionar los nombres de los profesores cuya especialidad es la que recibe el cursor. De tal forma que cada vez que yo voy a abrir el cursor le puedo dar una especialidad diferente. Fijaros, por ejemplo, aquí abro el cursor y le doy la especialidad if, ¿vale? Y la forma de procesar ya es como antes, fetch into, while found, ¿vale? Fetch into, en loop y close. Como veis, aquí sí que no se puede utilizar el bucle for, ¿vale? Porque al abrirlo con el open hay que darle un valor al cursor parametrizado, ¿de acuerdo? Bien, esto simplemente para que lo probéis un poquito y lo tengáis ahí, ¿vale? Si queréis lo hacemos, no me cuesta ningún trabajo. Vamos a hacerlo. Sería de la siguiente manera, ¿vale? Declare, ¿vale? vnom c1 profesores. Voy a mirar nombre ape, ¿vale? Nombre ape, porcentaje type. Y ahora, cursor cprof is select nombre ape from C1 profesores. Bueno, hay que ponerle aquí el parámetro que es vs, que es del tipo C1 profesores.especialidad porcentaje type, ¿vale? Y ahora where especialidad es igual a vs, ¿vale? Begin, abro el cursor,
con el parámetro, primero vamos a ponerle if, después lo cambiaremos, ¿vale? Fetch cprof into vnon, while cprof porcentaje found, mientras encuentre filas, loop, imprímeme por pantalla el nombre del profesor, ¿vale? Vuelvo a hacer el fetch into, cierro el bucle, ¿vale? Os vais quedando con la historia, ¿no? De cómo se hace estas cositas, ¿no? Cierro el bucle, cierro el cursor y end, ¿vale? Vamos a ejecutar. Vale, y aquí tenemos los profesores, ¿no? Fernando Martínez Salas, Elisa Bueno Zarco y María Serrano Laguía. Vamos a ver otra especialidad que haya. Por ejemplo, DB o MT de matemáticas, ¿no? Me imagino que será MT, ¿vale? Ejecuto, ¿vale? Y ahí tenemos otros profesores, ¿vale? Bien, ¿no? Se entiende, ¿no? Bueno, continuamos. Pasamos, una vez visto los cursores, que ya os digo que no tiene nada más, ya simplemente es poner a prueba nuestro conocimiento con los ejercicios que os mandaré. Ahora vamos a ver las excepciones. Mirad, lo primero que os quiero decir de las excepciones es que el concepto es igual que en el de programación. Se origina un fallo, capturo el fallo y lo trato, ¿vale? Una excepción es un identificador que surge durante la ejecución de mis programas provocados por un error. ¿Cómo surge? Se produce por un error Oracle o lo provocamos nosotros de manera explícita, es decir, igual que en Java podemos definir nuestras propias excepciones, aquí también, ¿vale? ¿Cómo se gestiona? Perdón. Se trata en el bloque exception, ¿vale? Bien, tipos de excepciones. Bueno, se trata en el bloque exception o como la hacíamos en Java, la podíamos propagar al proceso padre, ¿vale? Tipos de excepciones. Las que se provocan implícitamente cuando ocurre un error, que son las del servidor Oracle, y pueden tener nombre como noDataFound, que lo veíamos anteriormente, que son aquellas que se producen cuando una sentencia select no devuelve ni una sola fila, con los cursores implícitos, ojo a eso, o sin nombre, que simplemente tienen un código pero no tienen un nombre asociado, ¿vale? Y están también las que define el usuario, que son las provocadas explícitamente, ¿vale? Que pueden tener nombre, la declaramos previamente, o sin nombre, que se ejecutan mediante el comando raise_application_error, ¿vale? Pues lo que vamos a ver, lo que queda del tema, es cómo trabajar con unas y con otras. Lo voy a ver rápidamente porque ustedes ya manejáis bien el tema de excepciones, ¿vale? Por programación y entonces simplemente para que conozcáis el concepto y sepáis cómo trabajarlo, ¿vale? Bien, en el bloque exception lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos when, el nombre de la excepción, se pueden poner varias excepciones y cada vez que se provoque una de ellas, el comportamiento que queremos. Y el others es para capturar el resto de excepciones que no estén capturadas aquí, ¿vale? Bien, algunas excepciones que hay predefinidas para que lo conozcáis, noDataFound, ya lo veíamos anteriormente, toManyRows, lo veíamos también anteriormente, es cuando un select devuelve más de una fila y yo lo quiero capturar en una variable y no en un cursor, invalidCursor, operación ilegal de cursor, dividir por 0 o insertar un registro duplicado. Evidentemente esto es cuando quiero insertar un registro cuya clave primaria coincide con alguna clave primaria ya existente, ¿vale? ¿Cómo se trabaja? De la siguiente forma, mirad, se declara, bueno, esto es para definir excepciones propias del usuario, ¿vale? Perdón. Pues aquí lo que hacemos es declarar una excepción. Bueno, antes de pasar aquí os voy a poner el ejemplo, ¿vale? El ejemplo que veíamos inicialmente, ¿no? Donde yo quería recoger, voy a poner simplemente el nombre de una asignatura en una variable, ¿vale? Y ahora aquí yo le pongo que me recoja el nombre de una asignatura, pero en este caso le digo, no le pongo condición, le digo que me recoja todas las asignaturas, ¿vale? Entonces, si yo esto lo dejo así, tal como veíamos anteriormente, esto provoca un error, ¿vale? Que se devuelven más filas de la cuenta. Entonces, ¿cómo capturo yo este error? Mediante el bloque exception.
En este caso le voy a poner when too many rows, que es el nombre de la sesión, then. Y aquí le digo se recuperan más filas, más de una fila. ¿Vale? Bien. Ejecuto. ¿Vale? Too many, perdón. Es too many, ¿vale? No too many. Ejecuta. Y aquí nos sale el mensajito. Esto es lo de antes, ¿eh? Nos sale el mensajito que se recuperan más de una fila. ¿Veis? Pues tan fácil como esto es. ¿Qué pasa si no tiene nombre, como decía anteriormente? Pues si se puede provocar otras excepciones sin nombre, siempre las recojo con el when others. ¿Vale? Then. Y aquí pongo otro error. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues así se trabaja con las excepciones definidas por Oracle. Ahora, las propias del programador, pues yo defino mi excepción con la palabra reservada exception, ¿vale? Y es que este ejemplo no me gusta. Yo no sé por qué lo he dejado, pero este ejemplo no me gusta porque no se ve claro cuando se provoca, cuando se hace la excepción. Entonces yo os voy a poner uno, ¿vale? Voy a poner uno en el cual si el nombre de la asignatura no es lengua, ¿vale? Se muestra una excepción, ¿no? Entonces yo le voy a poner a la sección asig not, ¿vale? Y pongo aquí exception, ¿vale? Ahora, recupero la asignatura, le pongo que el código de la asignatura sea, como veíamos antes, ¿no? If 001, ¿vale? Y ahora, si el nombre que he recuperado para ese código es distinto a física, por ejemplo, ¿vale? Then, y lo que hago aquí es lanzar la excepción mediante un raise, ¿vale? El raise, le digo asig not, ¿vale? Y lanza la excepción. Cierro el if, ¿vale? Y en este caso, a la hora de lanzar la excepción, la buscará aquí. Aquí le pongo el nombre de la excepción. Asig not, then dbms output.putLine y le pongo la asignatura no es física, ¿vale? Es un ejemplo muy tonto, pero para que veáis el uso, ¿vale? Ejecuto y aquí lo tenemos. La asignatura no es física. ¿Veis, no? Cómo se declara una excepción por el programador y cómo se utiliza. Pues repito los pasos. Nombre de la sección, palabra reservada, exception. Cuando se produce la condición que quiero que lance la excepción, palabra reservada, raise y el nombre de la sección. Y capturo la excepción y le doy el comportamiento. ¿Vale? ¿Os acordáis del through de Java? Pues esto exactamente igual, ¿vale? Bien. Cuando se produce en Oracle una sesión sin nombre, hay dos pseudovariables que almacenan información, que son SQL Code y SQL ERM, ¿vale? Entonces, yo en el when others puedo trabajar con esos códigos y esos nombres de errores, ¿vale? No voy a especificar mucho más, ni voy a hacer un ejemplo para no alargar el vídeo, ¿vale? Bien, ahí hay un ejemplo de sesión definida por el usuario. La que podéis quitar y olvidar es esta, ¿vale? Porque es un poco enreversadilla, ¿vale? Como para explicarlo, podéis quedar con este ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Este ejemplo lo que hacemos es declarar un nombre de variable que va a manejar una sección y en el momento que intentamos actualizar un producto y esto significa que no se ha podido actualizar, lanzo la excepción, ¿vale? Y en el exception capturo esa excepción, ¿vale? Y ya creo que es lo último, simplemente el raise application error, que es también para excepciones definidas por el usuario, si quiero, ¿vale? Asociar un código de error a un mensaje de excepción cuando se produce algo en el programa que no me gusta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no he encontrado empleados que eliminar, ¿vale?
pues en este caso manda este mensajito, Raise Application Error. Este comando lo veremos en la siguiente parte del tema, que son los disparadores, y veréis qué utilidad tiene, que es bastante, ¿vale? Bien, aquí viene un poco más explicado por si lo queréis tener, pero bueno, no es lo más importante de las excepciones y como os digo, volveremos a ello en el tema siguiente, ¿vale? Bien, con esto finalizamos la primera parte del tema. Os voy a dejar de alguna forma los ejercicios para que lo vayáis trabajando, ¿de acuerdo? Y la semana que viene se corregirán. No lo voy a corregir esta semana porque estamos ya miércoles por la noche. No sé si veréis el vídeo mañana ya y serían pocos días para realizarlo antes de la corrección, ¿vale? Entonces cambiamos un poco el planning. Os dejo esta semana para desarrollarlo y la semana que viene, ¿vale? Lo trabajaremos. Más que lo trabajaremos, lo subiré corregido, ¿vale? Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.